Lanzas la caña, miras la sonda. Marca 15 metros. Ahí estaban los lucios en agosto. ¿Por qué demonios no pican ahora, en pleno enero? Hoy vamos a hablar del error más caro y frustrante que cometen casi todos los pescadores cuando llega el frío. Pensar que la profundidad es una regla fija. Quédate, porque te voy a demostrar que todo lo que creías saber sobre dónde buscar el pez en invierno podría estar equivocado. Y lo más importante, te diré por qué. Hay una razón científica, muy simple, por la que tu lugar favorito de verano es un desierto en invierno. Antes de empezar, déjame una pregunta en los comentarios. ¿A qué profundidad sueles buscar los peces en invierno? Seamos sinceros. Todos buscamos patrones. Es la clave de la pesca. Si algo funcionó una vez, tendemos a repetirlo. Es humano. Y el patrón más arraigado es el de la profundidad. En verano, a tanta profundidad. En primavera, a tanta otra. Lo hemos oído 1000 veces de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los compañeros de pesca. Creamos un mapa mental de nuestros embalses, con puntos calientes marcados con una X imaginaria. Pero el agua no es un elemento estático. Cambia, respira, vive. Y el mayor error es tratar el embalse o el río como un mapa con puntos fijos. Esos puntos se mueven, y en invierno se mueven mucho más de lo que crees, rompiendo todas las reglas que dabas por sentadas. Primero recordemos el verano. Cierra los ojos y visualízalo. Un calor sofocante, el sol pegando fuerte. El agua de la superficie parece una sopa caliente. Instintivamente, sabemos que los peces grandes, los depredadores, buscarán refugio en las profundidades. ¿Por qué? Porque allí abajo el agua está más fresca, más oxigenada, y la temperatura es mucho más estable. Es una cuestión de pura supervivencia y confort. Nuestra sonda lo confirma. Vemos arcos de peces suspendidos a 10, 15, incluso 20 metros. Lanzamos nuestros señuelos a esas profundidades y tenemos éxito. Esta experiencia se graba a fuego en nuestra memoria de pescador y se convierte en una verdad casi absoluta. A más calor en la superficie, más profundo está el pez. Y es una verdad, sí, pero es una verdad de verano, y su validez caduca cuando las hojas de los árboles empiezan a caer. Para entender el cambio, tenemos que hablar de un concepto clave: la termoclina. Imagina el agua del embalse en verano como si fuera una lasaña de 3 capas. Arriba tienes una capa de agua caliente y ligera, calentada por el sol, que llamamos epilimnion. Abajo del todo tienes una capa de agua fría, densa y oscura, el hipolimnion. Y justo en medio hay una capa muy fina donde la temperatura cae en picado. Esa es la termoclina. Es una barrera casi física. Si has buceado en un embalse en verano, seguro que la has sentido. Pasas de un agua templada a un frío helador en apenas 1 metro. Esta barrera es fundamental porque separa 2 mundos completamente distintos dentro del mismo embalse, y como veremos, es la autopista de los peces durante la temporada estival. Ahora bien, ¿por qué les encanta la termoclina a los peces en verano? Por varias razones. Primero, justo en esa capa o por encima de ella, encuentran la combinación perfecta de temperatura agradable y, lo más importante, altos niveles de oxígeno. El agua más profunda, a menudo, puede tener menos oxígeno disuelto. Segundo, la termoclina actúa como un suelo para el pez pasto. El plancton y los pequeños organismos de los que se alimentan los alburnos, las bogas o las pequeñas carpas se concentran en esta zona. Por lo tanto, para un depredador como el lucio o el black bass, la termoclina es un restaurante de 5 estrellas. Es su zona de caza principal. No necesitan bajar más ni subir a la superficie abrasadora.
tienen comida y confort. Por eso en verano, buscar en las inmediaciones de la termoclina es casi una garantía de éxito. Pero entonces llega el otoño, y con él el gran cambio. El aire se enfría, los días se acortan y el sol pierde fuerza. La capa superficial del agua, que antes estaba tan caliente, empieza a enfriarse. A medida que se enfría, su densidad aumenta, se vuelve más pesada, y llega un punto en el que el agua de la superficie está tan fría y densa como el agua de las capas inferiores. Es en este momento cuando ocurre un fenómeno increíble conocido como la inversión térmica o turnover. El viento y las tormentas ayudan a que toda esa masa de agua se mezcle por completo. El agua fría de arriba se hunde, la de abajo sube, y todo el embalse se remueve como si alguien lo hubiera agitado con una cuchara gigante. Este evento lo cambia absolutamente todo para los peces. El resultado más inmediato de esta inversión térmica es que la termoclina, esa barrera mágica, esa autopista de peces, simplemente desaparece. Se desvanece por completo. El embalse, que antes estaba estratificado en capas de diferentes temperaturas, se convierte en una masa de agua con una temperatura casi uniforme desde la superficie hasta el fondo. Pongamos un ejemplo. Si antes teníamos 25 grados en la superficie y 8 en el fondo, ahora podemos tener 6 grados arriba, 6 grados a 10 metros y 6 grados a 20 metros. Esa uniformidad rompe todos los esquemas del verano. El pez ya no tiene una zona de confort térmico definida. Ya no hay una línea clara que separe el piso de arriba del piso de abajo. El restaurante ha cerrado y los peces se dispersan por todo el edificio. Entonces, si la temperatura es prácticamente la misma en todas partes, ¿qué factor decide ahora dónde se coloca el pez? Si ya no buscan el agua más fresca porque toda está fría, ¿qué buscan? La respuesta es tan simple como lógica. Buscan dos cosas: comida y seguridad, pero sobre todo buscan la forma de conseguir ambas con el mínimo gasto de energía posible. Y aquí es donde nuestra mentalidad de pescador debe hacer un clic y cambiar por completo. Ya no podemos pensar en términos de profundidad ideal. Tenemos que empezar a pensar en términos de oportunidad de alimento fácil. El pez se moverá al lugar donde pueda comer sin apenas esforzarse. Ese lugar puede estar a 20 metros, sí, pero también puede estar a 2. Para entender este comportamiento, es crucial recordar algo básico. Los peces son animales de sangre fría. Su temperatura corporal y, por tanto, su metabolismo dependen directamente de la temperatura del agua que los rodea. Cuando el agua se enfría a 5 o 6 grados, su metabolismo se desploma. Su digestión se vuelve increíblemente lenta y sus necesidades energéticas se reducen al mínimo. No necesitan comer todos los días, ni siquiera cada 2. Pueden pasar largos periodos de inactividad, casi en un estado de letargo, esperando el momento oportuno. Por eso la pesca en invierno es tan difícil. No es que no haya peces, es que la mayoría del tiempo no están interesados en comer. Están en modo ahorro de energía. Este modo de ahorro de energía lo cambia todo en cuanto a la presentación de nuestros señuelos. Un lucio en invierno no va a perseguir un crankbait que pasa a toda velocidad 5 metros por encima de su cabeza. Es como si a ti, tumbado en el sofá un domingo por la tarde, te pidieran correr un maratón para conseguir una bolsa de patatas fritas. Simplemente, el gasto energético no compensa la recompensa. El pez buscará una presa fácil, una que pase muy cerca, muy lenta, o que parezca herida y vulnerable. Por eso las técnicas de pesca lenta y vertical, como el drop shot,
Los vinilos sin plomar o las presentaciones muy pausadas son infinitamente más efectivas. Tienes que ponerle el cebo, literalmente, delante de la boca y darle tiempo para que decida atacar. Ahora llegamos al meollo de la cuestión, el puzzle del pez pasto. Si los depredadores solo se mueven para comer fácil, la pregunta del millón es, ¿dónde está la comida? ¿Dónde se meten los alburnos, las bogas, los percasoles en invierno? Porque donde esté el pez pasto, estarán los depredadores, acechando. Y aquí viene la gran sorpresa para muchos. Contrariamente a la creencia popular de que todo se va a lo más hondo, el pez pasto a menudo busca las capas de agua superficiales, especialmente en los días soleados. ¿Por qué? Porque ahí es donde se concentra el fitoplancton del que se alimentan, que necesita la luz del sol para la fotosíntesis. Y si el rebaño está arriba, los lobos no andarán muy lejos. Y aquí es donde nuestra lógica de invierno es igual a profundo, recibe la primera bofetada de realidad. Imagina un día de invierno, frío pero soleado. El sol, aunque débil, incide sobre la superficie del agua durante varias horas al mediodía. Esa radiación solar puede llegar a calentar la primera capa de agua, digamos el primer metro o 2 metros, 1 o 2 grados por encima de la temperatura del resto del embalse. Para nosotros, 1 grado no es nada. Pero para un black bass o un lucio en letargo, esa mínima diferencia es como pasar de estar en un sótano húmedo a un salón con una chimenea encendida. Ese pequeño aumento de temperatura puede ser suficiente para activar su metabolismo y ponerlos en modo caza durante un corto periodo de tiempo. Pensemos en un ejemplo visual muy claro. Imagina esa recula que en verano está llena de algas y tiene poca profundidad, entre 1 y 3 metros. En invierno, la descartas automáticamente, ¿verdad? Piensas, aquí no puede haber nada, el agua está helada. Gran error. Si esa recula tiene un fondo oscuro, de lodo o pizarra, absorberá la radiación solar mucho mejor que un fondo de arena clara. Ese fondo oscuro actuará como un radiador, calentando esa masa de agua. De repente, has creado un punto caliente, un microclima dentro del embalse. El pez pasto se sentirá atraído por ese confort, y detrás de él llegará el depredador. Pescar en esa zona aparentemente mala, al mediodía, puede darte la sorpresa de tu vida. Con esto no quiero decir que el viejo dicho de «en invierno, a lo más hondo» sea una mentira total. No lo es. Es una verdad a medias, y entender cuándo aplicarla es crucial. Los peces sí utilizan las grandes profundidades en invierno, por supuesto, pero las usan principalmente como zonas de refugio y descanso, no como zonas de caza activa. En los días más crudos, con alta presión atmosférica, cielo cubierto, viento helado y temperaturas bajo cero, los peces se pegarán al fondo en 20 o 30 metros de agua. Estarán completamente inactivos, agrupados cerca de estructuras como cortados, puntas sumergidas o antiguos cauces de río, simplemente esperando a que las condiciones mejoren. Intentar pescarles en esos momentos es extremadamente difícil. Entonces, ¿cuándo debemos pescar profundo en invierno? La clave está en leer el día. Si te levantas y ves un cielo gris plomizo, una presión atmosférica por las nubes en tu barómetro y un viento norte que te corta la cara, es un buen día para armarte de paciencia y buscar en profundidad. Pero no busques a lo loco. Utiliza tu sonda para encontrar estructuras muy claras en el fondo. Un árbol sumergido, un escalón pronunciado, una gran piedra solitaria. Es ahí donde los peces estarán refugiados. Tu mejor opción será una presentación muy lenta y vertical,
dejando caer tu vinilo justo encima de esas estructuras y moviéndolo lo mínimo posible. Se trata de una pesca de precisión y paciencia, esperando provocar una picada por reacción más que por hambre. Hay otro factor del que casi nadie habla y que es vital en las grandes profundidades: el oxígeno. Pensamos que el agua fría siempre está bien oxigenada, pero no es del todo cierto. En embalses con mucha materia orgánica en el fondo, como hojas y vegetación en descomposición, el proceso de putrefacción consume oxígeno. Esto puede crear zonas en las capas más profundas, pegadas al fango, con niveles de oxígeno muy bajos, casi anóxicas. Un pez, por muy aletargado que esté, no va a quedarse en un lugar donde no puede respirar cómodamente. A veces, la razón por la que no encuentras peces a 25 metros no es la temperatura ni la presión, sino simplemente que no hay suficiente oxígeno para ellos. Aquí es donde tu sonda se convierte en tu mejor aliada, pero tienes que cambiar la forma en que la interpretas. Tu sonda no te miente, pero en invierno habla un idioma diferente. En verano, buscabas grandes arcos de depredadores suspendidos sobre la termoclina. En invierno, esa imagen es rara. Lo que debes buscar son otras señales. Por ejemplo, busca densas bolas de pez pasto. A veces no las verás en el fondo, sino suspendidas a media agua, a 5 o 6 metros de profundidad, sobre un fondo de 20. Esa es una pista de oro. Los depredadores estarán cerca, seguramente un poco por debajo de ellas, utilizando la bola de comida como techo y esperando su oportunidad. Pesca justo por debajo de esa marca de forraje. Te cuento una situación real que me pasó hace poco. Estaba pescando con un amigo en un embalse muy grande. Él, fiel a la vieja escuela, llevaba 3 horas peinando una zona de 30 metros de profundidad sin una sola picada. La frustración era palpable. Yo, mientras tanto, me fijé en una punta de pizarra, con una profundidad de apenas 3 o 4 metros, pero que llevaba toda la mañana recibiendo el sol directo. Le dije por teléfono: abandona ese pozo y vente a esta punta. Prueba a lanzar un pequeño swimbait muy lento por aquí. Al principio se rió. A los 10 minutos me llamó gritando. Había sacado un lucio precioso de más de 5 kilos. A veces, la lógica y las costumbres son nuestro peor enemigo en la pesca. La estructura sigue siendo la reina. Eso no cambia. Pero el tipo de estructura que buscamos en invierno es diferente. En verano, un gran árbol sumergido a 15 metros es un imán para los peces. En invierno puede que esté vacío. En cambio, un cambio sutil en el fondo a poca profundidad puede ser el punto clave. Hablamos de un pequeño escalón de apenas 1 metro, el borde de un antiguo camino que cruza una recula, una zona de rocas sueltas en un fondo de arena, el primer poste de una valla sumergida. Estos pequeños accidentes del terreno ofrecen al depredador un punto de emboscada perfecto donde puede esperar sin gastar energía a que una presa pase cerca. Busca lo sutil, no lo monumental. Como decíamos antes, la presentación vertical es letal en invierno. Piensa en ello. Si el pez está en modo ahorro de energía, no se va a desplazar mucho para comer. Tienes que llevarle la comida a la boca. Técnicas como el drop shot, donde puedes mantener el cebo inmóvil a una altura determinada del fondo, son increíblemente efectivas. También lo es la pesca con jigs de fútbol o vinilos montados en cabezas plomizas, pesadas, trabajándolos con pequeños saltitos por el fondo, sin apenas levantarlos. No se trata de cubrir mucha agua como en verano. Se trata de encontrar un punto caliente, un spot prometedor,
y machacarlo desde todos los ángulos y con mucha, mucha calma. La paciencia es el mejor señuelo del invierno. Y no subestimes el poder del viento. Incluso una ligera brisa invernal puede tener un efecto enorme. El viento empuja la capa de agua superficial. Si esa capa ha sido ligeramente calentada por el sol, el viento la acumulará en la orilla hacia la que sopla. Pero no solo eso, también arrastra el plancton y los pequeños organismos. Esta concentración de comida atraerá al pez pasto, y el pez pasto atraerá a los depredadores. Así que, aunque pescar con el viento en la cara en invierno sea incómodo y frío, a menudo la orilla batida por el viento es la más productiva. Rompe otra regla clásica. A veces, en lugar de buscar el refugio del viento, tienes que pescar justo donde más pega. Entonces, vamos a resumir estas nuevas reglas del juego invernal. Primero, olvida que la profundidad es un número fijo. Depende del día, del sol y de la presión. Segundo, la temperatura del agua ya no es el factor dominante, porque es uniforme. Ahora manda la localización de la comida y el ahorro de energía. Tercero y más importante, sigue al pez pasto. Usa tu sonda para encontrarlo. Él te llevará al tesoro. Y cuarta y última regla, nunca, jamás, descarte las zonas someras, especialmente en los días soleados de invierno. Esos pequeños oasis de calor pueden albergar a los peces más grandes y activos del embalse. Atrévete a pescar donde nadie más lo hace. Así que, como hemos visto, la profundidad a la que pescabas en verano no solo nos sirve en invierno, sino que probablemente es la razón por la que te vas de vacío a casa. El embalse se transforma por completo. La termoclina desaparece, el metabolismo de los peces se desploma y las reglas del juego cambian radicalmente. El mayor giro de guión es este. En invierno, a menudo, hay más oportunidades en 5 metros de agua que en 25. El secreto no está en buscar más profundo, sino en buscar de forma más inteligente, en buscar esos pequeños oasis de vida y calor que pasan desapercibidos para la mayoría. Este simple cambio de mentalidad, dejar de pensar en profundidades fijas y empezar a pensar en zonas de oportunidad, puede convertir tus jornadas de bolos en días de pesca inolvidables. Muchas gracias por haberme acompañado en este análisis. Si te ha volado la cabeza o al menos te ha hecho dudar, revienta el botón de me gusta y suscríbete para no perderte la próxima. Queremos seguir rompiendo mitos juntos. Y ahora te lanzo la pregunta definitiva para el debate. ¿Crees que es más importante la profundidad o el tipo de estructura a la hora de pescar en invierno? Quiero ver vuestras opiniones en los comentarios. Nos vemos en el agua.